Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hablar del Dios de Saulo y del Dios de Pablo. Saulo era un hombre muy estudioso de la Torá, que era fariseo, como dice él mismo, fariseo de nacimiento, criado a los pies de Gamaliel, que era tal vez el maestro más importante del fariseísmo de aquella época. Saulo vivió en los tiempos de Jesús y su vida aparece más bien posterior, es decir, aparece su historia en la palabra posterior a esto en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles. Entonces vemos a un Saulo que aparece sirviendo al Dios en el que cree. Y para servir al Dios en el que cree, ¿qué hace? Persigue a las personas que creen en Jesucristo, es decir, lleva a la muerte a las personas que creen en Jesucristo, busca de la autoridad de la religión y del Estado que tenía dominio de aquella zona en aquel momento para perseguir a los que cometían herejías contra aquel Dios en el que él creía. Vemos que la primera aparición de él es durante la muerte de Esteban, en la cual él consiente, siendo ya considerado maestro, es decir, en la cual él está de acuerdo, siendo ya considerado maestro. Y vemos luego cómo él comienza a arrasar y a asolar la iglesia, es decir, anda persiguiendo a todos los que creen en una fe que es diferente a la fe en la que él ha creído. Todos aquellos que, según su parecer, blasfeman del Dios en el que él cree. Estaba, dice la palabra también, y dice él mismo en su testimonio sobre esto, lleno de odio, respirando odio. ¿Pero por qué es esto? Porque Saulo creía en un Dios que era vengativo, creía en un Dios que castigaba al que hacía herejía, al que cometía herejía, creía un Dios que mataba al que le era contrario a su doctrina, ¿verdad? Entonces, es lo que le hemos estado diciendo en esta serie, de tal Dios, tal astilla. Saulo era y actuaba conforme al Dios en el que creía. Pero ¿qué pasa? Que el Dios verdadero se le apareció un día mientras iba en el camino, como dice la palabra, hacia Damasco, y ese día él comenzó a conocer al Dios verdadero, que es Jesús. Cuando Jesús se le apareció, le mostró cuál era la verdad y cuál era él, que es el verdadero Dios. Y Saulo fue cambiado incluso después de esto de nombre para pasar a llamarse Pablo, el que conocemos como el apóstol Pablo. ¿Cuál es la actitud de este apóstol Pablo luego de conocer al Dios verdadero? Bueno, el Dios de Pablo es muy diferente al Dios de Saulo, no es el mismo Dios. El Dios de Saulo, como acabamos de decir, es un Dios que mata, es un Dios que es vengativo, es un Dios que se aira, es un Dios al que le falta la paciencia, es un Dios que persigue al que le es contrario, es un Dios que justifica entonces en la actitud de este Saulo todo lo que él entiende que es Dios. Pero el Dios de Pablo, que es Jesucristo, el Dios verdadero, este es el Dios que todo lo perdona, este es el Dios que se da por el transgresor, este es el Dios que hace bien a todos, este es el Dios que todo lo espera, este es el Dios de amor, el Dios que verdaderamente ama a los hombres, que verdaderamente ama a la humanidad y que es capaz de ponerse a sí mismo en pago por lo que le han sido contrario, por lo que se han rebelado contra él. Entonces, ¿qué vemos ahora de Pablo? Que es el mismo hombre, pero ya transformado, habiendo conocido al Dios verdadero, habiendo dejado el Dios falso en el que creía, el que le habían enseñado en su cultura, para venir al Dios verdadero, que es Jesucristo. Lo que vemos es que ahora nos dice y hace, ¿verdad? Es capaz de sufrir el martirio, es capaz de sufrir la afrenta y nos dice, no pagues mal por mal, sino vence el mal con el bien. Al que te haga algo malo, hazle tú el bien. Ama a tus enemigos. Todas estas cosas que son características y enseñanzas del Dios verdadero. Son las cosas que enseñó Jesús y las cosas que hizo Jesús en su vida. El tener misericordia de todos, no importando los buenos, los malos, los justos, los injustos, tener misericordia de todos por igual. El hacer y procurar el bien para todos. Este es el ministerio luego de este Pablo
que ciertamente Pablo no es Jesucristo, también comete errores, pero aún dentro de sus errores, su conocimiento va cada día acercándose, y así nos lo aconseja, que nos acerquemos cada día más al carácter de Cristo, que seamos cada día más como Jesucristo, que es al que tenemos que seguir, a Jesucristo, no a los apóstoles, no a los profetas, sino a Jesucristo. Y aquí, como acaban de ver, acabamos de hacer una diferencia con el mismo hombre, el Dios de Saulo, que mata, persigue, encarcela, y el Dios de Pablo, que todo lo pasa por alto, todo lo perdona, que ama, que busca el bien para todos. Dios le bendiga, de tal Dios, tal astilla.